Tengan todos muy buenos días, compañeros, profesor Samuel. Mi nombre es Diego Ezequiel Sánchez Melgar y en este documental les hablaré sobre la historia y el cambio de nombres que han recibido los municipios de Santa Ana, La Paz y de Cabañas, La Paz, municipios pertenecientes a la mancomunidad de municipios lencas de la Sierra de La Paz, Maldecip, y que actualmente se conocen bajo estos nombres, pero anteriormente se conocían bajo el nombre de Similatón en el caso de Cabañas y Cacauterique en el caso de Santa Ana, los cuales provienen del Lenca. Eh, la primera vez que se le conoce como Similatón a un asentamiento en el departamento de La Paz, perdón, fue en 1791 bajo un censo eclesiástico en el cual se hallaba una aldea llamada Similatón. Luego, esta aldea pidió una solicitud para su elevación a municipio, eh, lo cual indicó que una aldea de 800 habitantes ya tenía el territorio adecuado para convertirse en municipio. Finalmente, el gobierno de Honduras en 1897, el 9 de marzo de ese mismo año, bajo un decreto constituyó a la aldea de Similatón como municipio con el nombre de Cabañas. Oficialmente el nombre de Cabañas se le conoce como Cabañas Similatón y el nuevo nombre de Cabañas es en honor al prócer hondureño y general José Trinidad Cabañas. El significado autóctono de Similatón se traduce pobremente, como lugar de salsas pequeñas. ¿Por qué se le cambió el nombre de Similatón a Cabañas? Bueno, hay dos razones principales, la cual es una elevación administrativa debido a que cambiaba de una aldea a un municipio y este cambio coincidía con un estatus de municipio que al crearse un municipio nuevo se consideró apropiado adoptar un nombre distinto al de la aldea anterior, posiblemente para marcar un nuevo comienzo institucional. Y otro es un homenaje patrio. Al adoptar el nombre de Cabañas fue una forma de rendir tributo a José Trinidad Cabañas, quien es considerado un personaje simbólico de la patria hondureña, y darle un nombre a un municipio era tanto honorífico como un acto de identidad nacional o patriotismo de parte de las autoridades de este municipio en aquellos años. En el contexto geográfico, el municipio está situado en el departamento de La Paz y limita con el municipio de Marcal al norte, el municipio de Santa Ana al este y el municipio de Marcala también al oeste. También limita al sur con el país de El Salvador. La fecha exacta del cambio de nombre, bien documentada bajo decreto, fue el 9 de marzo de 1897. Y en conclusión, en síntesis, la aldea llamada Similatón cambió su nombre a Cabañas como parte de su incorporación como municipio en 1897 en honor a José Trinidad Cabañas. El cambio simbolizó tanto la autonomía administrativa como el reconocimiento de una figura en Honduras. A continuación les presentaré una entrevista que obtuve con un señor veterano de la guerra entre Honduras y El Salvador y que también poseyó un cargo administrativo dentro de su comunidad durante esos años, el cual fue una figura importante para que su comunidad sea reconocida como aldea, pasando de ser un caserío a una aldea. Tengan todos muy buenas tardes, compañeros. Hoy nos encontramos aquí con Don Aarón, que nos va a compartir sus palabras. Para empezar con todo, quisiera que usted nos pidiera mencione su nombre completo y cuál es su edad. Mi edad completa es 78 años. 78 años. Mi nombre es Aarón Sáenz. ¿Cuál es su nombre completo? Aarón Sáenz Herman. Aarón Sáenz. Sí. Usted toda su vida vivió en esta comunidad.
Sí, ahí vive. Bueno, yo quisiera preguntarle cómo fue la disputa territorial que se llevó a cabo después de la guerra entre Honduras y El Salvador para ciertos territorios y cuáles eran los territorios que peleaban estas naciones. Hablando del territorio de Honduras con Salvador, el territorio de San Julio en Acapulco, el territorio que en la zona de nosotros aquí de la zona de La Paz, pero ya, es decir, en ese tiempo, para mayor información, la Corte de la Haya, es decir, en Holanda, pidió a Honduras si tenía mapas del siglo anterior para mayor información, para que ayudaran a apoyar a los niños que había en la condición, para ver quién era el dueño o ganador de esos territorios. Entonces se le dio ahí un título, de siglo pasado. En ese título ya aparecen las montañas de San Pedro, el Cerro de la Cruz, el lado de Maracaibo, el Parque del Mono, el Cerro del Embrador, Río Negro, las pilotas aquí por el lado de Río Negro, aquí también por Patamón, también por el lado de la Seca. Entonces, esa es la información que yo puedo recibir. Entonces, pienso que se le dio el entonces ya bien con el tiempo, eso fue creo como 3 años después de la guerra. 3 años después de la guerra. En 1931. Sí, por allí. Y el que estaba el alcalde era don Isaías Navarro de Reyes. Él era el alcalde, cuando se le dio el título. Y entonces, esas son las informaciones que yo puedo dar y de ese tiempo, de la comunicación que el municipio tiene para ver los fines que hubo, ¿verdad? Al mismo tiempo. Ahora nosotros como comunidad de ahora el Cerrón, al mismo tiempo éramos el Caldadero. Puedo decir yo que yo cuando independizamos, cuando el alcalde fue don Juan Paquistán, de mí, cuando nosotros independizamos de esta comunidad de Cerrón, y después se empezó el desarrollo de la comunidad, tuve una casa para kinder, después la escuela, en el tiempo del periodo de don Ramón Delgado con la Jota, de la Jota como alcalde, después de Juan, fue la escuela, la construcción de escuela. Entonces todo eso fue cuando se gestionó también para la luz. Todavía no proyecto de luz lo hizo el presidente Juan Manuel Delgado. Del centro de salud también. Y por ejemplo, el proyecto de agua de la comunidad, ¿cuál fue la alcalde que lo mencionó? En ese tiempo lo empezó con Juan Paquistán. Cuando se separaron las comunidades del Bailadero. En ese tiempo que pusimos en el 70 y ahí estaba puesto el proyecto de agua. O sea que el proyecto de agua vino de la mano del centro del punto. Después del punto de ahí fue donde buscamos a lograr el proyecto de agua. Y, por ejemplo, el principal proyecto de agua de Cabañas, ¿en qué año fue que se empezó su construcción? El de Cabañas. El de Cabañas, fue el primero aquí en el municipio, ¿verdad? El de Cabañas, sí. Eso fue antes, dice que no le podría decir el año, pero fue antes. Fue antes, porque no sé en qué año fue eso, pero ahí quien le puede dar información serían algunos del municipio. Ahora el de Aguas Arcas sí fue en la misma fecha que aquí. Porque cuando ellos hicieron el proyecto, nosotros trajimos la herramienta para acá para hacer el proyecto de agua. Y le podría decir, en ese tiempo,
el cultivo principal era el maíz siempre. El maíz siempre. Pero como desde qué fecha se empezó a hacer mayor parte de cultivo de café aquí en el municipio de Cabañas. De café aquí creo que tenemos como unos 15 años. Estamos en 2025 ya. En el 2015, creo que sí. Por ahí empezó a darse a cultivarse más café. Aunque más café que maíz. Sí, maíz se cultiva, pero ahora hay más café. Hay más café. Y también me podría decir, usted habló sobre el convenio de La Haya en Holanda, ¿verdad? Sí. ¿Afectó al territorio de Cabañas ese tratado luego de la delimitación de las fronteras o el territorio de Cabañas siguió igual? No, siguió igual porque como es que más bien en el apoyo que dieron los municipios de la frontera, con ese título que había del siglo pasado, fue un apoyo más bien para ayudar a Honduras, al país, para salir de ese problema, ¿verdad? Y entonces no afectó de ninguna manera. En todos sus años de experiencia, ¿usted conoce cuál es el origen del por qué se cambió el nombre de Similatón a Cabañas en honor del general José Trinidad Cabañas en el municipio? Bueno, ahora que como según el título que hay dice Cabañas Similatón. Ese es el nombre, Cabañas Similatón. Lo que pasa es que uno, por la costumbre solo menciona Cabañas. Pero Cabañas, el nombre en el título es Cabañas Similatón. Ese es el nombre que tiene el municipio. Si usted busca el título y lo lee, ahí está, Cabañas Similatón. ¿En qué año fue ese entonces? Ese sí no le puedo decir porque ya ven, nosotros somos más tiernos y ustedes den cuenta que fue del siglo pasado ese título. Entonces fue como del siglo de los años 1800, eso. Sí, podría ser. Sí, porque entonces casi toda su vida, casi toda la historia de Cabañas se ha llamado Cabañas Similatón. Cabañas Similatón, en el título así está. Y bueno, según lo que yo digo, que las personas de aquel tiempo dicen que porque Cabañas en aquel tiempo era el caserío era allí donde está el estadio. Allí era. Cuando había la laguna. Allí en la laguna. Y era cuando lo dicen ahí, usted ha oído mentar que dice el despoblado. Allí era el despoblado, ese era el pueblo antes. Y de ahí es que salían los ancianitos de aquel tiempo y se venían al cerro ese. Allí en Cabañas, donde está el pueblo. Y ellos traían una voz que decían Cabañas y me la toman, pero ellos pusieron, porque la gente ya era más activa que nosotros. Parecía que la gente de aquel tiempo era más dejada, era más activa, era más activa que nosotros. Ahora nadie salió un cerro ahí a mandar a alguien de cristales porque no se llegar a andar viendo. Sí, así hablando claro. Pero por eso le pusieron Cabañas y me la toman por esa voz que oían. Sí. Sí, como un montón de leyendas que ha habido aquí en el municipio. Y otra pregunta también que le quisiera, en sus años, para usted, ¿cuál ha sido el alcalde que más desarrollo ha traído al municipio? Como el que tuvo una mayor visión del futuro que podría tener este municipio, que ha encarrilado al municipio que soy, porque la diferencia entre Cabañas del principio de este siglo al Cabañas de hoy en día es enorme, ¿verdad? Porque en las fotografías que se tienen de la misma iglesia, no hace más de 15 años, es muy diferente a la iglesia de hoy, la alcaldía municipal y un montón de organizaciones que han venido acá, como es la Magnesí también. Entonces, según usted, ¿cuál ha sido el alcalde que más ha dado como las raíces para esa línea que han seguido todos los alcaldes para el desarrollo de Cabañas? Bueno, para pensar, el alcalde que pensó también en formar un nuevo cabildo fue el finado Cristóbal Jiménez. El cabildo que está ahorita actualmente, el nuevo, el que está abajo, no está la alcaldía ahorita.
él estaba de alcalde en ese tiempo. Entonces, él empezó a que el país empezara a tener unos nuevos edificios. Después cuando entró don René como alcalde, ya él pensó en que el municipio superara. Bueno, aunque todos los alcaldes han hecho mucho porque han hecho escuelas, pero es decir, las comunidades se han desarrollado de ese tiempo acá. Para no mentirle, de ese tiempo acá han desarrollado porque nosotros somos una comunidad nueva, tenemos muchas cosas que tal vez no se hubieran logrado en ese tiempo, ¿verdad? Porque pasaron alcaldes en ese tiempo, como le digo, pero no todos tienen la misma mentalidad, una misma visión. Y entonces, de ahí para acá, de ahí el señor Juan Manuel, como le digo, él dice tanto, aún en el municipio hizo mucho, ¿verdad? Podemos ver que hizo el parque, la pavimentación de todo el alcantarillado, todo el complejo. Entonces, eso hay que ver, porque, bueno, no es que ponga en alto lío la familia, pero uno sabe las cosas y quién ha hecho y quién no ha hecho. Sí, antes no había un alcalde, pero como digo, las visiones no son iguales. La misma visión ha hecho que, por ejemplo, yo conozco a los alcaldes de Cabañas desde Cristóbal Jiménez, de los 70, por ahí, hasta acá, conozco los alcaldes de ahí hacia allá, conozco la historia de los alcaldes, porque posiblemente, aunque ellos hayan tenido buenas ideas, buenas visiones, el apoyo que les ha de haber dado a sus visiones no fue el esperado. Entonces, por eso esos alcaldes no han trascendido en la historia del municipio y también del departamento. Así es, sí, es cierto. Porque el gran referente aquí en el departamento también es don Juan Manuel Melgar, porque no solo trajo el desarrollo aquí a Cabañas, sino que también durante el poco tiempo que él pudo desarrollar pequeños aspectos del municipio de Huartala, ya se ha encarrilado del futuro, por ejemplo, proyectos como ese Boulevard, que es como una salida del comercio de estas zonas de acá hacia el exterior de la sierra. Bueno, entonces esa sería toda la entrevista con don Aarón Sainz. Este señor ¿cuál fue su cargo en la alcaldía municipal en el periodo de Isaías Alcalde? No, en aquellos tiempos yo lo que servía no era de auxiliar. ¿Auxiliar? Sí, de aquí de la comunidad. Era como un jefe de patronato usted. Entonces. No, era auxiliar de los, es decir, con órdenes de las alcaldías para uno hacer todo lo que quiere hacer. Sí. El patronato no. En ese tiempo no había patronato. No había patronato. En ese tiempo no había. Solo que había, es decir, en las escuelas eran sociedad de padres de familia. Patronato en ese tiempo me dice, recordaba, me dice, sí. Pues esa ha sido mi entrevista con don Aarón y muchas gracias por la entrevista. Gracias. Todo su conocimiento es importante para no olvidarlo y que las nuevas generaciones las conozcan. Así es. Y entonces, gracias. Vaya, pues está bien. Bueno, gracias por su visita. Ya pasando al municipio de Santa Ana, el lugar originalmente estaba identificado como Cacauterique, nombre proveniente de la lengua indígena lenca, y se traduce como Cerro del Cacao. En informes antiguos, específicamente del gobernador Alonso de Contreras Guevara, en 1582, aparece Cacauterique como un pueblo de indios de Comayagua. Recordemos que el departamento de La Paz anteriormente estaba anexado al departamento de Comayagua en un solo departamento. Y encomendado este pueblo a Giseos de Herrera con 15 tributarios como un gobernador prácticamente. Según registros, dicho poblado se ubica en el sitio llamado Quepa, que está a unas 4 lenguas aproximadamente de la ubicación actual del municipio de Santa Ana. O sea que la ubicación original de este
no está exactamente donde hoy se encuentra la cabecera departamental de este municipio. La elevación a municipio y cambio de nombre a Santa Ana se lleva el 11 de febrero de 1838. El asentamiento fue elevado oficialmente a la categoría de municipio bajo el nombre de Santa Ana. En la división política territorial de 1889 ya aparece registrado como Santa Ana de Cacauterique, lo que muestra una transición de denominación y retención del antiguo nombre en adición al nuevo. El mismo caso que en el de Cabañas y Miratón, oficialmente se le conoce como Santa Ana de Cacauterique. El nombre Santa Ana fue adoptado en honor a la patrona Santa Ana, Madre Virgen de María, como suele ocurrir en muchas localidades de la tradición católica, y eso representa la feria patronal de este municipio. Uno de los más importantes cambios que se le dio una de las más importantes razones por las que se dio este cambio fue por el religioso. Debido a que cambiar el nombre por uno de carácter religioso, Santa Ana responde a la tradición de dedicar localidades a santos patronos, lo que dota identidad cristiana al municipio y puede facilitar su integración administrativa con el sistema nacional postcolonial. Debido a la influencia de estos, del colonizaje y la cristianización que recibieron nuestros antepasados indígenas, también se llevó como una herencia del colonialismo. Y uno de los más claros ejemplos de la iglesia, que según registros no hay una fecha en la que se construyó, desde cuándo está como iglesia de la comunidad, pero se entiende que este proviene como una herencia del colonialismo. Otra razón clave es el administrativo, lo mismo que Cabañas. Al otorgarse la categoría de municipio en 1838, se realizó una redefinición institucional del asentamiento. Adoptar un nuevo nombre o cambiar el viejo con uno nuevo reflejaba la transformación del lugar de ser un pueblo indígena a un municipio con autoridades propias, dichamente electas por el pueblo, lo cual implicaba nuevas funciones y responsabilidades y conocimiento estatal. La superficie aproximada de este municipio es de 207 kilómetros cuadrados, con una altitud media aproximada de 1542 metros sobre el nivel del mar. Al norte limita con el municipio de Marcala, al sur con la República de El Salvador, al oeste con el municipio de Opatoro y al oeste con el municipio de Cabañas, en el departamento de La Paz. El nombre antiguo de Cacauterique aparece aún como parte del nombre compuesto de las primeras divisiones territoriales, Santa Ana de Cacauterique, lo que evidencia una herencia y una transición gradual del uso. Y en conclusión, el municipio hoy conocido como Santa Ana, en el departamento de La Paz, pasó de un nombre indígena que posiblemente estaba arraigado desde antes de la llegada de los españoles, especialmente a nuestro territorio lenca, a adoptar un nuevo nombre religioso, el cual representa el éxito que tuvo la cristianización o evangelización que sufrieron los nativos lencas que vivieron oprimidos durante 300 años en nuestro país. A continuación les dejaré una entrevista con una señora que toda su vida ha vivido en el municipio de Santa Ana, en la cabecera municipal, y en ella se reflejan los rasgos lencas que todavía se han heredado en ese municipio, lo cual serían las expresiones faciales, el color de piel y la forma del habla en la que ellos se expresan, aunque el idioma lenca prácticamente se perdió en estos municipios. Compañeros, hoy estamos con María Santos Argueta Sánchez, María Santos Argueta Sánchez del municipio de Santa Ana.
del municipio de Santa Ana. Ella es originaria del municipio de Santa Ana, por lo cual es conocedora de la historia de cómo se ha desarrollado este municipio, de cómo era en sus épocas y cómo se ha desarrollado hasta hoy. Me contaba quién fue el que modernizó prácticamente el Palacio Municipal. el Palacio Municipal, porque antes me decía que era de adobe. ¿Quién era Sí, el alcalde? era cuando hizo que modernizó el Palacio Municipal aquí en Santa Ana, de Ricardo Mendoza Vázquez, en 1990. En 1990. Sí, En todo ese tiempo la calle era de tierra. era de tierra, de tierra, y las casas eran de adobe, y eran poquitas, contaditas, como nomás ahí en algunas son 15 casas. No La, más. la iglesia siempre ha sido la misma. Sí, la iglesia ha sido la misma. Siempre ha sido la misma estructura. Sí. No la han cambiado, nomás le han hecho algunos pequeños arreglos, como pequeñas pinturas dentro de ella. Sí, cuando estaba Ricardo, él hizo ¿cómo le dicen? Es que ponen las campanas. El campanario. Ay, ¿cómo le dicen? El campanario. Y Él hizo esa obra ahí, que él pensó que cuando ya dentro de otro alcalde iba a hacer la otra, y solo hizo una. ¿Cómo que le dicen la torre? la torre del campanario. Sí, la torre del campanario. Y por eso solo tiene una, porque él fue que la fundó esa. Y de allí antes eran torres de adobe las casas. Eran bien concentradas aquí en el centro de Santa Ana, todas las casas de adobe. Solo de adobe, porque antes, cuando yo me acuerdo, yo compré una casita, era de bareque, en ese tiempo. De bareque. Sí. Pero de allí después sí fueron haciendo las casas de adobe. Y ahora sí ya está modernizando, porque son de bloque. ¿y en qué momento empezó a haber un sistema de agua potable aquí en Santa Ana? Cuando fue alcalde Ricardo Mendoza. ¿En qué? En los 90 siempre. Sí, en los 90. Él hizo todo eso del agua, de la cuma. Y en el caso de la electricidad también, desde que... Sí, no, la electricidad fue después. Como en el 2000 para acá. Sí, en el 2000 para acá. Ahí fue la electricidad. No me acuerdo qué alcalde era, pero yo, mire que esa vez fui a pagar, a marcar las 20 lempiras por cada casa, y tenía 5 casas. Yo que los voy a mandar de mis hijos. Y como eran de bar, que eran de adobe. Y yo iba a cortar adobe con mi esposo, allá, y mis hijos. Y entonces yo sé bien cómo se hacen los adobes. Sí, y se hace, yo 20 lempiras pagué por cada pegue de la luz. ¿Y por el pegue de agua cuánto pagaban en ese tiempo? En ese tiempo, eso sí no me recuerdo cuánto, porque como ahí en ese tiempo estaba Ricardo. Él era el encargado. Sí, él era. Y, por ejemplo, en el caso de la agricultura aquí, lo que más se da es el café ahora. Sí, ¿verdad? hoy sí, pero en ese tiempo solo sembrábamos maíz y frijoles. Y frijoles. Eso sí sacábamos y no ocupábamos abono. No se ocupaba abono. No fertilizábamos en ese tiempo. Y sacaban buenas cosechas. Sí, buenas cosechas. Y eran bastante. Yo, pues, yo con mi esposo, como él era bien trabajador, nosotros era un perche de frijoles que sacábamos. Mire que eran pocos, hasta topaba ahí al lado los pocos de frijoles. Y el maíz, y no ocupábamos abono, no fertilizábamos en el tiempo. No ocupábamos mucho. Y el café sí teníamos también, pero era poco. Era bastante poco. Sí. ¿Desde qué época se viene dando el café aquí en Santa Ana entonces? Como del 2000 para acá que ya vienen sembrando fincas. Sí, aquí en Metro Santa Ana, pues aquí. Habían por allá abajo, por los lados, como por Cuquinca, Musula, que tenían los ricachos de Florida, era Ricardo Martínez, era
Carlos Martínez y Antonio Martínez, esos eran los que Martínez. tenían Y que comer. su papá era de Coquín, vivía en Coquín, que ahí tenía pero- fincas. Sí, tenía, no, pero pero él era originario de aquí de Santa Ana. de Santa Ana, Sí, aquí nació en Santa Ana. pero vivía en Coquinca. Sí, lo más viví en ¿Usted ya se crió entonces en Coquinca? No, Acá fue. Sí, aquí en Santa Ana. Ah. Él era que se iba allá cuando tenía fincas. Ah, ya tenía la finca él, Sí. entonces usted toda su vida se ha vivido aquí en Santa Ana. Sí, entonces. toda mi vida aquí en Santa Ana. Ah, pues. Y que hasta que me lleven al cementerio. Yo no he salido de aquí de Santa Ana. Toda su vida ha estado Sí. aquí. Y en el caso también, por ejemplo, del centro de salud. El centro de salud también lo hizo el finado finado Jesús Argueta, mi papá. Su papá. Que también era. Él era alcalde también, pero no me recuerdo el año que me he olvidado. Pero él hizo el centro de salud. Su centro de salud le decía. En ese tiempo que mi papá lo mandó a hacer ese de que aquí no había, mi papá fundó el agua potable, centro de salud. Y cuando estaba, pero no, el agua potable no, solo fue en mangueras que los sacó mi papá. Ya cuando estaba Ricardo, sí. Construyó un tanque también. Sí, ahí. Y, por ejemplo. Y el salón municipal que estaba hoy arriba. Aquí la casa era de adobe. Todo era de adobe. De ahí para acá se vino haciendo más de. Sería la entrevista. Bueno, entonces sería la despedida. Sí. Bueno, entonces esa ha sido mi entrevista con doña María Santos. Ella era hermana de María Francisca Argueta, esposa de don Isaías Melgar, también un gran alcalde de Cabañas y que fue uno de los señores que más apoyó al café en esta zona por distintos motivos, que lastimosamente él ya no se encuentra con nosotros porque si no la entrevista seguiría con él, ya que él tendría más historias todavía sobre cómo era Santa Ana, porque él vivió parte de su vida aquí en Santa Ana y en Cabañas. Y es que era del municipio de Santa Ana, de Cabañas, ¿eh? Sí. De Cabañas. Eso ha sido toda nuestra entrevista con doña María Santos, entonces muchas gracias por su atención. El cambio de nombres que han recibido estos dos municipios refleja el simbolismo que ha dejado atrás la época colonial en Honduras, en dos municipios que posiblemente no destaquen en ningún aspecto a nivel nacional, pero sí deja una pequeña huella de cómo el colonizaje, la evangelización que trajeron los españoles a nuestros pueblos ha marcado no solo el nombre de nuestros municipios, comunidades o departamentos, sino también en la forma en cómo vivimos actualmente, cómo socializamos y cómo estamos organizados socialmente, estamos organizados en la sociedad. Y esto es el final de este documental y por lo tanto el final de mi etapa como estudiante en la clase de antropología. Le agradezco mucho, profesor Samuel, por sus enseñanzas y este es el fin del documental. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro video.